a todos, muy buen día a todos los que se están conectando a nuestro webinar. Les damos la más cordial bienvenida a este primer webinar del mes de junio, que lleva por nombre Válvulas de Expansión Electrónicas. El día de hoy está con nosotros nuestro experto, el ingeniero Emiliano Bauta, del equipo de Danfoss Argentina, a quien también le damos la bienvenida. Y en un momentito más voy a ceder el micrófono para que pueda iniciar su webinar del día de hoy. Antes de ceder el micrófono, quiero compartir con ustedes algunas herramientas que van a ser de interés para ustedes. Estas van a ayudar a que estemos un poquito pues más interactuando durante la sesión con el panelista y en la plataforma. En la parte superior izquierda, aquí donde estoy marcando en sus pantallas, está el espacio de preguntas. Los invito a que si tienen alguna duda sobre el tema, pues bueno, ahí escríbanla y nosotros al finalizar el evento vamos a tener un espacio para responder cada una de ellas. También si ustedes tienen dudas sobre la plataforma o algo de soporte, con todo gusto pueden ahí escribir y yo voy a estar atendiendo su solicitud durante la sesión. También tenemos un espacio para que ustedes puedan agendar una reunión con el equipo de ventas si ustedes lo desean. Solo denle clic ahí, en este donde estoy marcando con un círculo, les va a aparecer una ventana emergente y van a poder enviar un correo a nuestro equipo de ventas. En la parte inferior van a tener todo el menú de los diferentes recuadros que tienen en su pantalla. Ustedes pueden maximizar o minimizar de acuerdo a su preferencia. También tenemos diferentes reacciones que pueden estar compartiendo durante la sesión con nosotros. Ahí vienen diferentes emojis, pulgares arriba, bueno, algunos otros. Los invito a que estén reaccionando durante la sesión. También tenemos un certificado de participación. Este va a estar disponible a partir del minuto 45. Ustedes pueden darle clic ahí y van a poder descargarlo ya sea a su computadora o a su teléfono móvil donde estén escuchándonos el día de hoy. Del lado derecho de su pantalla van a poder observar un espacio de newsletter. En este espacio los invito a que se suscriban si aún no les llega información a su correo electrónico sobre noticias de Danfoss, ya sean novedades como lanzamientos, webinars, cursos, información técnica de ciertos productos. Pues bueno, ahí en este newsletter les va a llegar a su correo. Solo den clic donde dice suscribirse y van a ingresar a un correo y con eso van a poder tener acceso a esta información. También van a poder conocer los datos de contacto de mi compañero Emiliano Bauta para cualquier consulta que necesiten posteriormente. Ahí va a poder encontrar su correo electrónico. Y el último recuadro, la parte superior derecha, están links y descargables. Ahí van a poder encontrar la página web de Danfoss, redes sociales, nuestro canal de YouTube, donde vienen pues diferentes webinars que ustedes pueden consultar y compartir con más colegas. Y pues bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Esperamos que este contenido que estamos compartiendo sea de gran valor para ustedes y pues adelante, Emiliano, ¿me escuchas? Perfecto y claro, Cintia, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, nuevamente participando en nuestros ciclos de charlas. En esta oportunidad vamos a hablar de nuestro portfolio de válvulas de expansión electrónicas y los productos asociados. Vamos a empezar charlando un poco sobre qué es una válvula de expansión, vamos a repasar las bases, después vamos a ver un poco las características específicas de la válvula de expansión electrónica, el controlador y las diferencias con una tradicional termostática. Bueno, dentro de nuestro ciclo frigorífico, en el cual tenemos dos intercambiadores, ¿no? Uno de baja temperatura y baja presión y otro de alta temperatura y alta presión. Contamos con un compresor, me gusta decirle que es el corazón del circuito, que realiza el trabajo, permite el diferencial de presión que hace al flujo del refrigerante. Y después tenemos el que se encarga de
de separar la parte de alta y de baja. De hecho, el que genera la caída de presión, que es el dispositivo o el restrictor de presión en este caso, que puede ser un mero tubo capilar o un dispositivo de expansión del tipo termostático, o incluso puede ser una válvula de expansión electrónica. Entonces, nosotros hoy nos vamos a centrar básicamente en todo lo que es la línea de líquido y el trabajo en el evaporador. ¿Mm? En función del evaporador, que está realmente relacionado con la válvula de expansión. La válvula de expansión está pensada para darnos mayor eficiencia en la aplicación del evaporador, en el intercambio de calor que vamos a estar teniendo en el mismo. Vale la pena recordar que este intercambiador de baja temperatura, baja presión, se encarga de retirar el calor del medio, por ejemplo, de la cámara. Para eso se vale de uno de los principios de la termodinámica, ¿no? Que si hay dos fluidos en contacto y hay una diferencia de temperatura, el que tenga mayor calor le va a ceder calor al que menos tiene, hasta igualarse. Entonces nos valemos de los delta T. En él ocurre la evaporación del refrigerante o el cambio de fase, ¿no? Recuerdan, muchas veces lo hemos charlado, ¿no? Que en el evaporador trabajamos con dos calores. El principal, el calor latente, que es el calor de transformación, que es cuando el fluido absorbe calor del ambiente, del aire de la cámara, pero no aumenta su temperatura, sino que lo que está haciendo es cambiando su estado. Entonces, cuando termina de cambiar su estado, recién eleva su temperatura. A esa temperatura que se eleva por sobre el punto de ebullición es el que denominamos sobrecalentamiento, que se da en la salida del evaporador, ¿no? En un ciclo ideal, el proceso de evaporación ocurre a una presión constante denominada presión de evaporación. Eso es un poco también importante entender que hay una presión en la evaporación y que en función de su variación va a ir cambiando también el valor del sobrecalentamiento, que más adelante vamos a empezar a ver cómo se calcula y demás. Pero bueno, específicamente en lo que es la válvula de expansión, su principal función es generar la caída de presión. Recuerden, nosotros en la línea de líquido venimos con un fluido a temperatura ambiente a una alta presión. Entonces, no me sirve mandarlo directamente al evaporador. Yo lo que necesito es generar una caída de presión porque variando su presión cambio su punto de ebullición. De esa manera voy a tener un fluido a menor temperatura en el evaporador en relación al aire de la cámara, ¿no? Solo debe expandir líquido, entonces nosotros necesitamos asegurarnos de que en su entrada tengamos lo que se denomina subenfriamiento, que es lo opuesto al sobrecalentamiento, es cuando la temperatura es menor al punto de ebullición, a que correspondería por tabla. De esa manera, teniendo subenfriamiento, nos aseguramos de que cualquier caída de presión, restricción que tengamos en la línea de líquido no afecte a la capacidad que queremos darle a la válvula. Es un proceso isentálpico, no hay una variación en la entalpía durante la caída de presión. Lo que sí hay es un cambio en el estado que pasa de ser líquido a ser mezcla. E independientemente de la tecnología, podemos tener válvulas para algún refrigerante, válvulas con MOP, válvulas para aire acondicionado con sus características específicas, otras para refrigeración. Todas las que son termostáticas se basan en el mismo principio, ¿no? Que es el control de la apertura en función de un sobrecalentamiento. Para eso se vale de su bulbo, su diafragma, para poder traducir esas magnitudes de manera mecánica y en función de un balance que se va a dar, generar la apertura o cierre de la válvula. Pero bueno, en síntesis, dentro del circuito de refrigeración, acá sobre un diagrama de presión de entalpía, tenemos que, como les decía, por un lado el compresor es quien realiza el trabajo, los dos intercambiadores, uno de baja temperatura, baja presión, otro de alta temperatura, alta presión,
son los que intercambian el calor. El primero en el medio interno, que puede ser una cámara frigorífica, un gabinete, una exhibidora, y el condensador, el segundo, con el ambiente exterior. Y por el otro lado, tenemos un dispositivo de expansión que lo único que hace es generar una caída de presión, regular el flujo del refrigerante en función de una magnitud, que es esta, el sobrecalentamiento, que es el calor sensible que se agrega al final o a la salida del evaporador, que se esté comprendido en esta zona, ¿no? Y puede ser una válvula termostática y una válvula electrónica. La válvula electrónica también trabaja por el principio de sobrecalentamiento, nada más que no se vale de medios mecánicos para hacerlo, sino más que nada de un medio eléctrico que es la bobina. Pero el principio de funcionamiento es lo mismo. Regular la inyección de refrigerante al evaporador en función de tener un sobrecalentamiento mínimo. Y para repasar, ¿qué es el sobrecalentamiento? Se refiere al aumento de temperatura, calor sensible, recuerden, sensible es que lo puedo sensar, es el calor no de cambio de estado, sino el que realmente me genera una diferencia en una escala, ¿no? Sobre la temperatura de saturación que corresponde a la presión particular. Hoy en día, ya no es como antes, tal vez con la tecnología, nos podemos conectar directamente con nuestros manómetros ya más inteligentes, que ya vienen con las temperaturas, con las pinzas de temperatura específicas para poder medirlo y verlo desde el control. Antiguamente había que hacerlo con un manómetro estándar y con un sensor de un termómetro. Hoy en día ya con los productos nuevos es mucho más sencillo, lo vemos todos en una sola pantalla, pero bueno, vamos a repasar también cómo se mide de las dos maneras. Pero el sobrecalentamiento, sepan que es tal vez una de las mediciones más importantes o la más importante de un sistema. En gran medida nos va a dar una imagen de cómo está funcionando el sistema, de si la cantidad de refrigerante está ok, si el evaporador está trabajando ok, si estamos alimentando ok al compresor y no lo estamos sobrecalentando, o por lo contrario, no le estamos enviando porciones de refrigerante en fase líquida. Pero bueno, la válvula de expansión y la electrónica trabajan en función de la misma misión, digámosle, que es mantener un sobrecalentamiento mínimo y estable. Una se vale de un medio mecánico, que es esta, que es la válvula de expansión. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ella tiene un bulbo, que adentro tiene una carga de diferentes gases, que van hacia el diafragma, que es la parte superior de la válvula. Y acá tenemos lo que se denomina un balance de fuerzas. Porque tenemos la PB, que es la presión del bulbo, versus PR y PE, que PR es la presión del resorte que usamos nosotros para regular, y PE es más o menos que la presión de evaporación. En este caso, acá tenemos una válvula con ecualización externa. Esta es la toma que se rosca acá en la cañería hacia la salida del evaporador. ¿Y cómo es este trabajo de fuerzas? Bueno, si están igualadas, o sea, PB es igual a PR más PE, el diafragma está en su posición cero, no hay apertura, no hay nada, está en estado neutral. Si la PB, que es la presión transformada de la temperatura de la salida del evaporador, vence a PR y P, la válvula abre hacia abajo. Hacia abajo presiona el orificio y pasa el refrigerante. Al revés, si la temperatura que debería transformarse en fuerza en el bulbo es menor a la presión del resorte y la presión de evaporación, la válvula empieza a cerrarse. De esa manera hay un balance en el diafragma de la válvula y en función de eso se hace la apertura o cierre, pero siempre es en función del sobrecalentamiento. Entonces, acá está lo que les decía. ¿Cómo lo medimos el sobrecalentamiento? Bueno, lo que teníamos que hacer es
con presión manométrica, tomar la referencia con un termómetro, tomar la referencia de temperatura y con la presión la transformamos de temperatura a través de la tabla y nos daba otra temperatura. Y después el cálculo es muy sencillo. Es la temperatura real medida con el termómetro menos la temperatura que corresponde a la presión de evaporación. Ese número es el sobrecalentamiento que tengo en la salida del evaporador. ¿Mm? Bueno, en cuanto al control del sobrecalentamiento, hay varias estrategias. Obviamente, en la medida que evoluciona la tecnología, van apareciendo nuevos algoritmos de control, pero podemos decir que el básico es un punto fijo y en función de eso la válvula abre o cierra, ¿no? Es una aplicación sencilla, es tradicional. Este, pero bueno, no te da las ventajas que te puede dar algo un poco más adaptativo en cuanto a la variación de carga térmica o, por ejemplo, hacia llegar a un poco más de eficiencia. O sea, no es un sistema que trabaja, pero no es tan eficiente. Danfoss diseñó su propio control, su propio algoritmo de sobrecalentamiento que se llama MSS, que significa mínimo sobrecalentamiento estable. Y lo que hace este algoritmo es trabajar en la parte mucho más fina del sobrecalentamiento, intentando siempre llegar al punto mínimo estable, de tal manera de que tengamos la mayor parte del volumen interno del evaporador con líquido en estado de saturación, ¿no? No queremos, o sea, queremos tener el menor sobrecalentamiento posible. ¿Mm? Por eso ustedes cuando trabajen con los controladores de Danfoss van a ver que no les da una sola referencia de sobrecalentamiento, les pide un mínimo y un máximo. Y dentro de esa banda, el control va a estar decidiendo si tiene que ir al mínimo o al máximo. Y eso lo hace constantemente en función de las variables que está midiendo, ¿no? Entonces, es un tipo de sobrecalentamiento un poco más inteligente pensado en lo que es la eficiencia. Bueno, acá por ejemplo tienen una imagen muy interesante en esta parte, que acá lo que están viendo es una tablita con la que vamos a trabajar más adelante, donde está el grado de porcentaje de apertura, la capacidad de la válvula y el sobrecalentamiento. En esta área es el área inestable, eso quiere decir que a este porcentaje, este va a ser el sobrecalentamiento mínimo que va a poder manejar la válvula. ¿Mm? Y al lado lo que vamos a tener es una línea que es la que dice cuál va a ser el sobrecalentamiento mínimo estable, y ese es el sobrecalentamiento mínimo estable que va a estar buscando el controlador electrónico. Entonces acá pueden ver cómo tenemos un objetivo calculado, que es la línea roja, y el azul es el valor de lectura que tiene el controlador. Entonces se puede observar que lo que va a hacer es forzar al valor mínimo, intentar pasarlo y salir. Nuevamente va a hacer lo mismo, ir al valor mínimo y salir. Y eso lo va a hacer constantemente, como pueden ver acá. Fíjense cómo siempre está tocando el valor mínimo y saliendo. De esa manera el control lo que hace es forzar la mayor cantidad de líquido dentro del evaporador. Lo leí acá, no se los conté, pero bueno, se puede lograr hasta un 10 a un 13% de ahorro de energía versus un algoritmo tradicional. Entonces, bien vale la pena trabajar con nuestro algoritmo, que de hecho es el que venimos utilizando hace mucho tiempo con grandes resultados. Pero bueno, estuvimos hablando un poco de sobrecalentamiento, de la función de la válvula, vimos un poco cómo lo hace la termostática, ¿no? Que se vale de medios mecánicos para interactuar con las magnitudes que le van a permitir abrir o cerrar en función de lo que calcula como sobrecalentamiento. Fíjense que de manera mecánica tomaba la presión de evaporación por ecualización externa o interna, dependiendo de la válvula, y la temperatura la tomaba transformada en una fuerza por el bulbo, ¿no? En cambio, en las electrónicas
eso vamos a ver que lo hace con un transmisor de presión y con un sensor de temperatura. Entonces ahí ya tenemos muchas mejoras. Pero bueno, lo que están viendo acá es nuestro portfolio actual de válvulas de expansión electrónicas que se llaman AKBP y estas son de tecnología de modulación PWM, que es modulación por ancho de pulso. ¿Qué quiere decir esto? Que el área interna donde pasa el fluido tiene dos estados, o sea, totalmente abierto o cerrado. No es que va a estar variando, no es un área variable, es todo o nada. Va a definir grado de apertura en función de tiempo de pulso abierto o cerrado. Eso lo vamos a ir viendo. Pero bueno, contamos con tres modulaciones, la AKBP10, actualmente era AKB10, pero después en función de mejoras que se le hizo al diseño, a la capacidad de trabajar con más refrigerantes, se transformó el portfolio a AKBP10. Algo que siempre aviso en caso de que ustedes tengan el modelo anterior AKB10 y ahora quieran poner AKBP10, es que los orificios no son compatibles. El orificio del AKBP es exclusivamente para AKBP, el orificio para AKB es solamente para AKB. Las bobinas son 100% compatibles, las medidas de conexión son las mismas, el tamaño del cuerpo es básicamente el mismo, pero las toberas no son iguales. Después tenemos el modelo AKB15, que este sigue siendo AKB, y AKB20. La principal diferencia entre estas dos son que la 15 y la 20 son servoasistidas y la AKBP son de accionamiento directo. Un segundo. Bueno. Pero bueno, como les decía, el principio de funcionamiento es por ancho de pulso. Obviamente, como se imaginan, este tipo de válvulas tiene doble función. Obviamente, en función de la modulación que haga y cuánto refrigerante inyecte, va a ser una válvula de expansión, pero también es una válvula solenoide. Básicamente es una válvula solenoide con un orificio calibrado interno que le da la función de válvula de expansión. Algo interesante que trajo este portfolio es que los orificios son intercambiables. Entonces uno se compra 3, 4 cuerpos y las bolsitas de orificios y tiene, digamos, todo el portfolio completo. Los orificios son intercambiables. Se abre la tapita con una llave, si no me equivoco, es una 27, se desenrosca. Y ahí tenemos la llave, con un hexágono se saca y se puede ir cambiando. Tiene un amplio rango de capacidad, ahora lo vamos a mencionar. La AKBP hoy trabaja básicamente con todos los refrigerantes. La AKBP nace porque teníamos un modelo que era la AKBH para CO2, las AKBP tradicionales. Pudimos lograr un producto que sea apto para todos. Entonces, hoy la AKBP la usamos en sistemas con CO2, con 404, con 134, sin ningún problema. Es el mismo producto, sumamente robusto y mejorando, en verdad, la calidad de la generación anterior. Viene con un sistema de amortiguación hidráulica para que la apertura y cierre de la válvula no genere resonancia en la cañería. Eso se ha mejorado mucho. El nivel sonoro de los clics que hacía cuando abría y cerraba la válvula se ha disminuido de una manera muy, muy grande. Y mantiene el mismo programa de bobinas, que son las tradicionales, las 6731, 6732, las bobinas que se consiguen en todos lados. No es que es un motor paso a paso y hay que pedirlo que lo traigan, no, esto se consigue en cualquier distribuidor de Danfoss sin ningún problema, lo cual hace más robusto este portfolio. Bueno, un poco me adelanté, pero les decía, desde CO2 a R22, pasando por 134, incluso refrigerantes como R290 y demás ya están homologados para trabajar con nuestra válvula. Es una válvula que, como ven, no requiere ningún tipo de ajuste. A diferencia de la termostática, no hay nada que tocar, no hay un tornillo, no tengo nada que tocar. Digamos,
básicamente es un producto que depende del control electrónico. Ahí sí tengo, digamos, funciones específicas para setear. Tiene un amplio rango de regulación, puede regular de manera correcta desde el 100% de su capacidad hasta el 10%. De ahí nace después que cuando seleccionamos, no la seleccionamos al 100%, sino un 70, 75, 80 de capacidad para darle, digamos, un poco de margen en la parte superior para que recupere después de un descongelamiento, en la puesta en marcha y después vuelva al rango normal. De esa manera la válvula electrónica nos rinde un poquito más, le podemos sacar más jugo. Total, tiene un espectro de regulación del 10 al 100% de manera segura. Y lo que les decía, es válvula de expansión y válvula electrónica de línea de líquido. Y remarco esto porque la otra tecnología, que son las válvulas paso a paso, que también vendemos, esas válvulas en el caso de un corte de luz, por ejemplo, necesitarían de un módulo backup para cerrar y de una solenoide de línea de líquido, porque no garantizan un cierre 100% estanco. Entonces, tiene una gran ventaja este tipo de tecnología de válvula sobre lo que es un motor paso a paso. El motor paso a paso igual tiene también sus ventajas en cuanto que da un fluido más laminar, tiene un portfolio de capacidad mucho más grande, pero bueno, en lo que es refrigeración tradicional, cámaras, supermercados, instalaciones con CO2, lo que más trabajamos son las AKBP10. Bueno, como pueden ver internamente es un diseño bastante sencillo, no hay mucho realmente. Tenemos una conexión de entrada y una de salida. Internamente cuenta con un orificio que va roscado y alrededor del orificio hay un filtrín que protege el filtro, que protege al orificio de cualquier contaminación, y no quiere decir que no tengan que poner filtro de línea de líquido, todo lo contrario, es parte de las buenas prácticas colocar un filtro en la línea de líquido. Las conexiones en nuestras válvulas son todas en cobre y parte del cuerpo es en acero inoxidable, como están viendo. Son todas soldar nuestras válvulas, no vienen con opción roscar. Y para saber un poco en capacidades, vamos a, si quieren, a charlar un poco en lo que es R404. Podemos decir que vamos desde lo que son 222 watts a 18 kilowatts. Las conexiones en los modelos más chicos es de 3 octavos pulgada a media. Lo que es milímetros son de 10 a 12 milímetros. Tenemos dos opciones de válvula con conexión en pulgadas o con conexión en milímetros. Eso lo pueden elegir. En Argentina generalmente trabajamos en pulgadas, es la preferencia del mercado. Entonces, en gran parte del portfolio, hasta la tobera 6, la conexión de entrada es 3 octavos y la de salida es en media. En los modelos 7 y 8, que son los más grandes, la conexión de entrada es media y la salida es 5 octavos. Por ejemplo, en CO2, 744, en condición de media temperatura, va de los 400 watts a los 32 kilowatts. Y en condición de congelados también. Bueno, cuando seleccionamos este tipo de válvulas, me gusta siempre mostrar esto. Obviamente estoy trabajando con nuestro software Cool Selector, pero que conozcan Cool Selector, si no se lo pueden descargar gratis desde la página web de Danfoss, o si no, con solo colocar Cool Selector Danfoss en el buscador, ya les va a aparecer para descargar directamente. Pesa unos 100 megas, se instala solo básicamente, bajan el archivo, le dan doble clic, se instala. Les pido cuando lo instalen que dejen tildada la opción de actualización automática, porque eso les va a permitir que se actualice solo, va a descargar los nuevos productos, van a poder descubrir nuevas cosas.
se está viniendo ya la integración con VOC, ya están sumadas las nuevas unidades de CO2, las unidades condensadoras, todo el portfolio de unidades condensadoras, los compresores de tornillos de paladio, realmente está cada vez más completo. Pero bueno, cuando trabajamos con lo que son válvulas electrónicas, primero lo que tenemos que hacer es seleccionarlas. Como ven, tenemos un portfolio muy grande de válvulas de diferentes tecnologías, ¿no? Tenemos de las que son las pequeñas con motor paso a paso, al portfolio TS Colibrí, que es las más grandes, CCM, CCMT, que son las válvulas para CO2, ICM, que son las válvulas que conocen en refrigeración industrial para amoníaco, pero también se pueden trabajar en fluorados. Entonces, una vez que seleccionamos línea de líquido, el refrigerante y el modelo de válvula electrónica, pasamos a la parte de datos. Acá me va a pedir la capacidad frigorífica, las condiciones, temperatura de evaporación, temperatura de condensación. Obviamente me va a sugerir un recalentamiento útil entre 8 y 10, un subenfriamiento, puedo definir temperatura de descarga si la tengo conocida, si hay un subenfriamiento extra mecánico también lo puedo agregar. Y acá el primer punto, me va a pedir la carga. Cuando es una válvula termostática, la carga es 100, siempre. No me puedo pasar con la termostática. Ahora, cuando es una electrónica, tranquilamente puedo bajar al 80, 75 sin ningún problema. Eso me deja, como les había dicho, un resto de sobrecapacidad para que post deshielo, en la puesta en marcha o con exceso de carga térmica, la válvula pueda rendirnos un poquito más y ganar algo y reducir el tiempo de trabajo. Después la válvula quedará regulando, tranquilamente puede regular hasta su 10%, así que nunca es un problema eso. Entonces acá puedo poner un 80% en carga. Abajo tengo una caída de depresión en el distribuidor, generalmente ponemos un bar, en el caso de que no lo conozcan el valor, en el caso de que lo conozcan, lo pueden poner acá. Entonces, cuando ponemos la capacidad, automáticamente en la tabla inferior se van a ir filtrando todas las válvulas y me va a dar qué opción es la que me corresponde. Acá creo que eran unos 10 kilowatts, me daba la válvula con orificio 7. Sí, lo que me gusta acá mencionar siempre es que el principal filtro que tenemos acá es la velocidad de entrada que vamos a tener en la válvula. Tiene que ser máximo 1 metro segundo, 1.1, 1.2, no más que eso. Fíjense que acá, incluso en esta me estaba dando, creo que 1.04 o 1.4, y ya me lo pone en rojo. La velocidad tiene que ser 1 menor a 1 en la entrada de la válvula. Yo asegurándome eso, voy a tener un correcto funcionamiento. Si hay una velocidad mayor, la válvula se va a poner inestable, no va a ser lo que nosotros queremos. Y fíjense que acá la carga me estaba dando 71. ¿Me alarmo? No, para nada, no tengo ningún problema. Más, es una condición deseable tener la carga así. Una vez que yo hice mi selección, desde Cool Selector obviamente voy a tener toda la información técnica, el calor másico, en función del diagrama de entalpía, voy a tener temperatura, presión, densidad, entalpía y entropía de cada uno de los puntos. Si es que quiero revisar mis cálculos, o estoy haciendo un ejercicio, o estoy en proceso de evaluación de ingeniería, puedo ir trabajando con todos los datos, están todos informados en nuestro software para todos los refrigerantes. Después voy a poder seleccionar los códigos. Por ejemplo, acá lo puedo seleccionar el código en milímetros o en pulgadas. Eso lo elijo yo en función de cuál sea mi preferencia. ¿Y por qué puedo seleccionar códigos? Porque después de hacer toda la selección, por ejemplo, puedo seleccionar la válvula, la cañería, filtros, solenoides, puedo generar un informe con todos los códigos y bajármelo y compartirlo con algún cliente, con nuestro distribuidor para la compra, con el sector de compras de la empresa, ¿no? Entonces, todo esto lo puedo hacer desde el software para trabajar con la selección de válvulas electrónicas. También, haciendo clic en la parte de manuales, automáticamente para el código que yo elegí me va a dar la ficha técnica, las guías de instalación, fotos,
los planos y si es necesario alguna declaración de alguna norma que estemos aplicando, pero lo importante es que tengo acceso directo a los planos, todo lo que es 3D y demás para incorporar a mi proyecto. Así que nuevamente les recomiendo instalar, el software es gratuito y es muy fácil de trabajar realmente. Y espero que tomen nota de los tips que le di para seleccionar las válvulas, al menos las AKB. La carga entre 75, 70, 80 está bien, no es ningún problema. La velocidad de entrada no mayor a 1 metro segundo y ya con eso no van a tener un problema. Bueno, en cuanto a la instalación, la principal o lo principal siempre es, por ejemplo, si tenemos un distribuidor, que es en la mayoría de los casos, ¿no? Con un tema de capacidad, tenemos que dejar un poco de cañería vertical, la recomendación lo dice así, mínimo de 7 veces el diámetro de la cañería para que acá se forme una columna y la distribución en todos los circuitos sea estable y pareja. Algo muy importante que tuvimos un caso, cuando empezamos a aislar línea de líquido, que viene el cierre de obra y demás, no aíslen la bobina, sobre todo si trabajan con bobinas 50-60 Hz, doble frecuencia, porque calientan mucho y eso van a tener un problema, les va a traer problemas. Cuando vayan a soldar, obviamente paño mojado y cuidado con la temperatura, es un máximo de 150 grados. Si bien acá es muy difícil dañarla, porque básicamente tenemos piezas mecánicas, salvo un O-ring, que ahora después lo voy a nombrar, que está acá, no deberíamos tener problema. Igual no quita de que se suelda con trapo mojado y con plata del 2 al 15%, en la medida de lo posible, ¿no? La válvula no trabaja para abajo, tiene que estar posición vertical, puede estar para un lado, para el otro, lateral, pero no hacia abajo, sobre todo esta que es de accionamiento directo, se imaginarán. Y después algo importante, cuando compra con la válvula viene este O-ring. Este O-ring lo que hace es hacer, digamos, de sello térmico entre un poco el calor de la bobina y el cuerpo de la válvula. Siempre tiene que estar, recomendable que esté, queremos que esté. Después tenemos un indicador que viene con una muequita para ponerlo y dejarlo con el número de tobera y demás. Como todas nuestras bobinas, en la parte superior tienen acá un mecanismo para hacer el anclaje a la parte superior de la válvula, lo cual va a ser un clic cuando lo cerremos. De esa manera vamos a asegurarnos de que la bobina esté bien instalada. ¿Sí? Pero luego de eso es realmente bastante sencillo la instalación. Bueno, vimos un poco la electrónica, que no tiene mucho secreto. De hecho, es mucho más sencilla que una termostática. La termostática ya vimos que tenía un diafragma, con presiones que se estaban balanceando constantemente, un resorte de regulación. La electrónica básicamente es un cuerpo de solenoide con un orificio calibrable. Vamos a compararlo y después vamos a ver dónde está básicamente el secreto de las grandes ventajas que tiene la electrónica. Acá lo que vamos a trabajar es con este gráfico que es de capacidad sobre sobrecalentamiento y vamos a ver el comportamiento de diferentes toberas en válvula termostática y vamos a ver el comportamiento de una válvula electrónica, ¿no? Y también vamos a ir variando las condiciones de trabajo, que ahí es donde radica una de las grandes ventajas de la electrónica, ¿no? Bueno, como les había dicho, este gráfico me da la capacidad, el grado de apertura sobre el sobrecalentamiento. En la medida que aumente la capacidad, me va a decir que el área de trabajo segura del mínimo sobrecalentamiento tiende a aumentar, ¿no? Entonces, para estos 10 kilowatts, podríamos estar en la zona de 8K de sobrecalentamiento y en la parte de 6 kilowatts estaríamos casi en 7 kilowatts, 7K de sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, lo ideal siempre sería estar pegado a esta curva del lado derecho. Del lado derecho quiere decir que hay sobrecalentamiento, que hay gas.
de este lado, quiere decir que hay posible retorno o presencia de refrigerante líquido. Entonces, de este lado tengo gas, de este lado tengo mezcla. Yo lo que quiero siempre es estar de este lado, porque de este lado me aseguro de tener sobrecalentamiento y de estar protegiendo mi compresor. Entonces, por ejemplo, pongo una condición de 6.5 kilowatts, que es este punto acá. Yo selecciono y me dice la tobera número 8. Según esta tabla, son unos 9K de sobrecalentamiento. Yo la podría seleccionar y después intentar ajustarla, o podría pasar a otra tobera, por ejemplo, la tobera 9, y acá la estoy viendo y me da menos sobrecalentamiento, lo cual me gusta, me agrada. Y si voy para el otro lado, para la tobera 7, o sea, más chica que la original, que la 8, ya me estoy yendo a 11, 12K de sobrecalentamiento. Entonces acá pareciera ser que la tobera 9 es la mejor opción. Bueno, y si yo tengo la tobera número 8 y realizo un ajuste, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que pasa cuando yo toco el resorte? Lo que pasa es lo siguiente. Yo corro toda la curva y en el momento que estoy midiendo con este grado de apertura, con esta carga térmica a full, por ejemplo en la puesta en marcha, yo ajusto el sobrecalentamiento y me da perfecto. Pero yo lo que hice es correr toda la curva en el eje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la carga térmica disminuya, yo voy a ingresar con mi curva de trabajo dentro del área que no quiero, que es la de mezcla. Entonces, esto pudiera ocasionarme a mí que tenga un retorno de líquido al compresor. Ahora, otra condición. Con la tobera 8. Fíjense qué pasa cuando cambia la presión de evaporación. Lo que se modifica es la curva de mínimo sobrecalentamiento estable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo en la condición inicial, que estaba con un sobrecalentamiento un poquito elevado, pero si me iba a la tobera 9 estaba muy cerca, si me iba a la 7 me iba muy lejos, si tengo una presión de evaporación muy alta, también puedo llegar a tener un retorno. Entonces, la capacidad de la termostática, digamos, de solventar estas situaciones se ve un poco más limitada. Ahora, una de las condiciones que son más críticas, la temperatura externa. Fíjense, nosotros dijimos que la tobera 8 me daba este sobrecalentamiento 9 a estos 6.5 kilowatts, pero a una temperatura externa de más 32. Si yo cambio la temperatura, por ejemplo, a más 25, ya la curva cambia y el sobrecalentamiento tiende a aumentar. ¿Y esto es por qué? Bueno, porque la válvula termostática es mecánica y depende de la presión de evaporación. ¿Recuerdan que habíamos visto que era un balance de fuerzas? Bueno, entonces, al disminuir la presión de evaporación, la presión de condensación, disculpas, el cálculo me da que va a ser menos el flujo que va a pasar. Entonces, es común muchas veces que tengamos una regulación en verano y otra regulación en invierno, cuando tenemos diferenciales de temperatura muy grandes para que la válvula funcione, ¿no? Y en la medida que disminuya la temperatura externa, la válvula va a circular menos refrigerante a través de la válvula. Incluso aunque la válvula abra, la válvula incluso seguramente esté abierta al 100%, porque tenga alta temperatura en función de la presión, pero no, al tener una menor presión de entrada, va a ser menos el fluido que va a circular. Ok, y entonces, ¿cómo es con una válvula electrónica? Bueno, esta era la tobera número 8 que teníamos, y así es con una válvula KBP, por ejemplo, porque tiene un tipo de controlador que es proporcional e integral, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la válvula está sabiendo siempre las condiciones de trabajo, porque se vale de medios electrónicos y eléctricos, que es la bobina, entonces está constantemente calculando los puntos de trabajo mínimo y adaptándose a eso. Y en el caso de Danfoss, que tiene el algoritmo MCS, está constantemente intentando llegar a tocar este punto y después volviendo. Por eso es que nosotros damos sobrecalentamiento mínimo y sobrecalentamiento máximo. Y en función de esa banda
subimos y bajamos los grados de apertura. ¿Mm? Entonces, esta es la principal diferencia. A la válvula electrónica no le importan los diferenciales, no le importa la temperatura exterior, en la medida de que esté bien calculada. ¿Mm? Por eso es bueno también dejar un poco más de porcentaje en la selección de carga de la válvula, porque en la medida que le baje la temperatura exterior, va a bajar la presión y yo con grado de apertura de reserva puedo compensar un poco más. Bueno, y acá tenemos la comparación entre el trabajo de una termostática y de una electrónica, ¿no? Y acá está en gran parte el secreto de ese 10% sobre una termostática en ganancia de la electrónica, ¿no? Ahora, la electrónica de por sí, el cuerpo y demás, no hay ningún secreto acá, ya lo han podido ver. El secreto está en el control electrónico. No, esto está duplicado, disculpas. El secreto está en el control electrónico. Nosotros ya tenemos muchas generaciones de controles electrónicos de válvulas. Desde el año 87 venimos trabajando. Como ven, antes los controles eran mucho más grandes, mucho más grandes. En mi caso particular, cuando ingresé a Danfoss, estábamos con esta generación, que era el conocido AKCC 550, gran controlador, muy noble, con gran capacidad para adaptarse a diferentes cuadros eléctricos. Hoy estamos con esta otra nueva generación que se llama AKCC 55. Tiene muchas ventajas sobre las plataformas anteriores. Creo que hemos aprendido de todo lo anterior y de los consejos que nos han dado los clientes en función de sus necesidades. Se ha diseñado este controlador, que es el que vamos a hablar un poquito ahora. Es un controlador de evaporadores, y señalo esto porque muchas veces te piden un control de válvula electrónica. Nosotros tenemos controles que se dedican solamente a válvulas electrónicas, y eso generalmente está en el portfolio de las válvulas paso a paso. Para manejar nuestras válvulas AKBP, lo que tenemos es un controlador de evaporadores que también maneja la AKBP. Entonces, vos no necesitas tener doble control, está todo integrado. Entonces manejas la AKBP, manejas los forzadores, compresores, descongelamientos, luces, alarmas, todo lo que manejas tradicionalmente en un control de termostato, lo trabajas con nuestros controladores. Pero bueno, en esta generación hemos incluido nuevas características. Una de las más destacadas es un display Bluetooth que me permite conectarme a través de él con mi teléfono y realizar la configuración, la parametrización, ver variables en tiempos reales, bajar la base de datos, compartirla con un colega y que él la pueda cargar en su controlador. Pero bueno, vamos a ir viendo todas las ventajas. Bueno, ahorro de energía entre un 6 y un 10, básicamente con el funcionamiento de la válvula electrónica. Un controlador preciso, tenemos, como han visto, muchos años de desarrollo de algoritmos para nuestras válvulas, lo cual nos da un background importante. Una optimización del controlador. El controlador es parte de nuestro sistema AdaptCool, que se compone de estos controles, pero de los variadores de frecuencia, del System Manager, que maneja toda la instalación y está compartiendo información. Y al compartir información me permite acceder a estrategias de eficiencia energética como condensación flotante, evaporación flotante, descongelamientos coordinados. Digamos, desde el controlador y la válvula electrónica, que yo siempre digo que es la piedra angular para empezar a hacer estrategias de eficiencia, puedo ir escalando, y está todo integrado, todos los controles son parte de la familia AdaptCool. Es de fácil instalación, realmente es un controlador que se monta sobre el DIN. Tengo varias opciones, desde uno que es muy compacto, con o sin pantalla, con pantalla remota, lo puedo poner en la tapa, o sin pantalla, o con pantalla interna, esto lo decido yo. La parametrización, el orden de los parámetros ha sido mejorado, ya les voy a mostrar eso, y aparte tengo la aplicación AKCC 55 Connect App, que me permite ver todos los parámetros desde mi teléfono, y a través de eso rápidamente puedo hacer diagnósticos. El controlador guarda internamente, esto en el caso de que no esté conectado con un monitor, un System Manager, ¿no?
un control de monitoreo. En el caso de que no esté, puedo ver las últimas 24 horas, el control las guarda. Obviamente, en el caso de que tenga un System Manager como nuestro AKSM880, accedo a él y voy a ver todos los históricos completos. Pero en el caso de que no, y solo tenga el display Bluetooth, voy a poder ver las últimas 24 horas, donde voy a poder ver grado de apertura, alarmas, presiones, temperaturas y demás. Robusto y fiables. Esto es importante porque tiene que ver con nuestro legado. Esta es la sexta generación de nuestros controles. Realmente llevamos muchos años de desarrollo con un algoritmo que se va mejorando año tras año y va incorporando nuevas tecnologías. Pero ¿cómo es que trabaja esto? Bueno, como les dije, en sí la válvula electrónica acá no tiene nada especial. Lo especial está en la parte electrónica, y de la electrónica pasamos a la eléctrica, que es la bobina de solenoide, ¿no? Pero lo que hace a veces de bulbo de presión de temperatura, que es el kit de control de sobrecalentamiento, es un transmisor de presión, una KS32R, por ejemplo, y un sensor de temperatura, una KS12. Y en función de esto, el controlador está calculando el sobrecalentamiento constantemente en tiempo real, ¿no? De esa manera, tiene mayor cantidad de información, mayor capacidad de procesamiento que cualquier controlador de válvula tradicional, y que incluso una válvula termostática, ¿no? Después sí vale de sensores de temperatura, ¿no? Tengo sensor de temperatura de entrada del evaporador, sensor de temperatura de salida, sensor de fin de deshielo, sensor de productos, por ejemplo. Entonces, con este kit de sensores, el controlador va a administrar el evaporador, va a administrar los forzadores, descongelamientos, termostato y grado de apertura y cierre de la válvula de expansión electrónica. En cuanto a los sensores, esto también es algo que me preguntan siempre. Como vieron, tengo los sensores identificados con la letra S, S2, S3, S4, S5 y S6. El S2, que es el sensor que se coloca en la salida del evaporador cerca del transmisor para medir el sobrecalentamiento, siempre va a ser un PT1000, no va a ser un PTC ni un NTC, siempre va a ser un PT1000, no tengo manera de cambiarlo. Entonces, si yo conecto un sensor que no va, me va a dar error de lectura, la válvula no va a abrir. Entonces, yo para validar esto tengo que entrar al parámetro, si no me equivoco, U20, y revisar la lectura de temperatura. Si corresponde con lo que estoy sensando, está ok el sensor. Sino también identificando el tipo de sensor que tengo conectado. Con nuestro caso siempre recomendamos la familia KS11, que tienen, como ven, la superficie cóncava y un prensa para pasar un precinto y ajustarlo a la cañería. De esa manera, con este tipo de sensores, tengo más área de contacto con la cañería y tengo una mejor lectura. También tengo una rapidez en la lectura. Recuerden, la lectura de temperatura siempre es mucho más lenta que la de presión. Entonces necesitamos un buen sensor específico. Por eso recomendamos el AKS11. Ahora, para lo que es lectura de corriente de aire o de fin de deshielo, se puede trabajar PT1000 en la familia AKS12 o incluso AKS11, los puedo mantener, que son los que tienen la punta cilíndrica. Si no, puedo trabajar también los conocidos como PT1000, PTC1000, perdón, que son un poquito menos precisos, pero trabajan muy bien. Y en las nuevas generaciones también puedo trabajar con los NTC. Recuerden, siempre que van a trabajar o van a conectar el sensor S2, siempre es un PT1000. Es la primera falla que pasa en la instalación, al menos son las primeras. Después ya se acuerdan que este sensor es exclusivo para el S2 y no se equivocan más. Mi consejo es tratar de poner siempre PT1000. Las NTC, al menos para trabajar en alimentos y demás y hacer registro de temperaturas, no las recomiendo. Recomiendo siempre PT1000 y en todo caso una PTC. En cuanto a los transmisores de presión, tenemos nuestros AKS32R, que venimos trabajando hace mucho tiempo, el 1034 de -1 a 12 y el 0090 de -1 a 34 para alta, esto en refrigerantes tradicionales. En el caso de que sea CO2, ahí tenemos la familia 2050,
que van de -1,159 y -1,59. Ahí está. En este caso son radiométricos, nosotros los alimentamos con una alimentación que viene desde nuestro controlador de 5 voltios y el transmisor nos devuelve 0,5 y 4,5. Es sencillo. Y la parte compleja, son, como ven, 3 conexiones. Entonces acá hay un código de colores que está declarado en el manual del controlador, donde te dice el número 1 es el cable marrón, el número 2 es el cable azul y el número 3 es el cable rojo, por ejemplo. Después tenemos una nueva línea de transmisores que son los TST, que a diferencia del 32R, como están viendo, la conexión es hembra, en el 32R es macho, lo cual podría ser una ventaja en el caso de que ustedes... Thank you, team. Bye. Entonces, estos nuevos transmisores tienen esa ventaja. Como ven, también la parte de conexionado eléctrico es diferente. Tienen un conector tipo Molex que se saca y se pone, tiene una trabita para ponerlo. Y el código de cables es diferente. Ahí es rojo, blanco y negro. El rojo es la alimentación de 5 voltios que se conecta al controlador, el blanco es la señal y el negro es el negativo. Muchas veces ahí nos cruzamos con los cables y demás, pero bueno, traten siempre de tener el manual a mano. También tiene la opción de gestión de los descongelamientos, que puede ser natural, por aire o por sierra de frío, eléctrico con resistencias y gas caliente. Y para gas caliente tenemos la función, obviamente, de cerrar la válvula de expansión, inyección de gas caliente, solenoide de succión, solenoide de drenaje, resistencia de bandeja y forzadores. Entonces, de esta manera podemos coordinar todo el descongelamiento de gas caliente con un solo controlador. Que eso muy pocos controles lo están ofreciendo porque se necesita de una gran cantidad de relés para hacerlo. Algo que hemos aprendido también es que necesitábamos tener modulaciones. Antes teníamos un solo modelo que servía para aplicaciones muy complejas o para muy básicas. Entonces, lo que hicimos ahora es tener un portfolio que se divide en 3 modelos. El primero es el compacto, el segundo es el single coil, que puede venir con o sin pantalla, y el tercero se llama multicoil, que, como el nombre indica, me puede manejar varias válvulas. Ahora vamos a ir hablando un poco de cada uno de estos. El más chico, el compacto, se diferencia de los anteriores en que tiene la opción de trabajar con una válvula de expansión electrónica, o sea, tiene un relé de estado sólido para el switch de la válvula, o con este mismo relé también puede transformarse en una válvula termostática. Entonces, yo lo que tengo es todas las ventajas de este controlador, este nuevo hardware, pero puedo trabajar con una termostática. Entonces, yo, por ejemplo, puedo hacer un retrofit de la instalación eléctrica y después hacer el cambio de válvula. Entonces lo puedo hacer por etapas. Pero bueno, estos controladores tienen una fuente interna, o sea que me permite alimentarlo de 85 a 265 de alterna. En este caso, que es la modulación más chica, dispone de un relé de estado sólido y de 3 salidas de relé para ir yo definiendo qué opciones. Ahora después les voy a contar qué puedo hacer. Tiene una salida que puede ser analógica, perdón, que puede ser un 010 o un PWM, que también tiene su función. Tiene en entradas analógicas 5 universales más una digital. Todos nuestros controladores vienen con Modbus RS485 nativo, o sea, incluido en la placa. No tengo que estar agregándole módulos externos. Ya viene nativo y con separación galvánica, lo cual hace sumamente robusto para la instalación y su protección ante ruidos. En este modelo, el más chico, viene con opción de un display. Acá están viendo la bornera, que es con un cable tipo telefónico RJ12. Se le puede poner hasta un display remoto, que puede ser con botones, sin botones o Bluetooth.
Y acá, un poco como los tenemos acostumbrados en esta gama de controladores, tenemos las aplicaciones eléctricas, que son diferentes configuraciones de funciones para cada relé. Y en estos controles, los relés se puede elegir qué función tiene en función de mi aplicación. Por eso cuando abren la tapa van a ver que hay unos stickers. Y esos stickers uno los puede poner en función de la aplicación que va a utilizar. Como este control específico y es el único que lo tiene, puede manejar termostáticas y electrónicas, tiene el menú dividido, ¿no? En aplicaciones para TEP, que es válvula termostática, y en aplicaciones para válvulas electrónicas. Entonces tengo la aplicación 1, que es con alarma, la 2 que es con 2, la 3 que es con resistencia de bandeja. Lo mismo para la electrónica, con un compresor, con alarma, con relé de iluminación o con resistencia de bandeja. Pero, y esto sí es una novedad, la última aplicación en ambas se llama flexible. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo la puedo ir armando. Voy a tener parámetros que me van a decir, ok, en el relé 2, ¿qué función querés? En el 3, ¿qué querés? Y en el 4, ¿qué querés? Y ahí lo que yo tengo son un montón de funciones. Por ejemplo, y esto sí es una novedad, está bueno, puedo tener dos funciones de ventilador, o dos velocidades, perdón, de ventilador. Entonces, cuando la temperatura actual está tantos K sobre el objetivo, tengo la velocidad máxima. Cuando llega al corte, puedo tenerla en modo eco del ventilador, por ejemplo. Pero puedo manejar compresor 1, compresor 2, calefactores, luces, alarmas, deshielos. Esto lo puedo ir armando yo. Este es en el compacto, y el compacto, como están viendo, no tiene configuración de gas caliente. Eso queda para los modelos más grandes. Pero esto es una gran solución para sistemas compactos en el cual querramos instalar válvulas electrónicas. Realmente lo hace muy competitivo. Después tengo entradas digitales con todas las funciones conocidas. Alarma de puerta, inicio de deshielo, interruptor, función de alarma de registro, forzar la refrigeración, control de fuga para que se relava la solenoide. Realmente tengo múltiples opciones para trabajar. Después sigue el segundo modelo, el Single Coil, que en su versión Single Coil UI, que es con pantalla integrada, es el reemplazo 1 a 1 de nuestro controlador AKCC 550. Acá hay más diferencias. O sea, tengo dos relés extra. La salida de estado sólido solamente sirve para válvula electrónica, no me sirve para trabajar con termostática, no puedo trabajar con termostática acá, pero gano en que este relé de estado sólido viene con una protección de sobrecarga, lo cual hace que sea muy robusto. Mantengo la salida PWM de 0 a 10, que ahora después les voy a contar para qué es. Gano en entradas universales. Mantengo la entrada digital, contacto seco, más una de 220. Sigo teniendo, como les dije, Modbus nativo desde fábrica, no hay que agregar absolutamente nada. Y acá las novedades son que obviamente sigo manteniendo la opción de descongelamiento por gas caliente, como están viendo acá, estoy marcando. Esto sigue estando, pero aparte de la opción flexible, tenemos la función que nos venía pidiendo hace muchos años, control de humedad. Entonces yo puedo tener una entrada, un humidistato, Tafo tiene, entonces de ahí tomamos una entrada analógica de 0 a 10 y tengo la opción de humidificar y deshumidificar. Acá creo que no aparece todavía porque está un poquito vieja la presentación, pero ya hemos cambiado el algoritmo y tengo la opción de humidificar o deshumidificar. Tengo las dos opciones de trabajo. Entonces, si por ejemplo tenemos un proyecto de madurado o una condición específica, podemos contar con esta salida para hacer un control preciso de la humedad en el espacio refrigerado. Bien. En cuanto a los displays remotos, que es un poco la novedad, como ven han cambiado, los LEDs son blancos ahora, son displays de 4 botones, 8 funciones. Tenemos el primero que es con teclado, el segundo que es el informativo para poner en la cenefa,
Y después tenemos la principal novedad, que es el Bluetooth. ¿Mm? Y que ahora todos los displays se conectan con cable telefónico. No es un cable cuatro, con cuatro conexiones, no, no, es un cablecito telefónico que se puede poner sin ningún problema. Incluso si ustedes no compran el cable Danfoss, compran su cable y pueden extenderlo hasta 100 metros si quieren, no hay ningún problema. Nosotros lo vendemos igual, creo que 3 y 6, y hay una opción de 8 metros, que es más que suficiente para tableros. En los controles grandes, perdón, en estos, puedo poner dos displays. Puedo poner un display ciego para Cenefa y un display en otro lado con botones. O Bluetooth, eso se puede hacer sin ningún problema. Voy a ver eso. Bueno, al encender tarda unos 3 segundos en tomar toda la información del controlador y voy a observar acá toda la información. También hemos cambiado eso, la disponibilidad de los botones. Ahora son doble función, realmente se hace más sencillo comparado al anterior que teníamos tres botones, solamente dos con doble función. Y también se ha trabajado mucho en el LED es blanco, realmente llamativo. Y la iconografía, obviamente, la alarma es roja, voy a tener iconos para el modo eco, para el modo refrigeración, para el descongelamiento, obviamente las 2 unidades, Fahrenheit y grados centígrados, eso está todo. Pero bueno, ya digamos más fino, tenemos que tenemos botón hacia arriba, hacia abajo, afuera, digamos, para salir del menú, y el botón Enter en función primaria, y en función secundaria, que es apretándolo y manteniéndolo, acceso a alarmas, a información del controlador, a forzar un deshielo y a ingresar al menú de parametrización. En la pantalla, obviamente es mucho más grande que lo que teníamos, y tengo los indicadores de estado, como cooling, deshielo o estado del forzador, alarmas y la unidad en la cual elegí trabajar. Y bueno, tal vez lo más divertido o la joya que tenemos, que es este display Bluetooth. Al principio muchos renegaban, pero todos los que probaron el display Bluetooth no quieren cambiarlo, porque la realidad es que el costo es el mismo de cualquier display, o sea, salen todos básicamente lo mismo. Pero ¿qué ventajas tengo con este? Bueno, es realmente muy sencillo. Yo aprieto y mantengo el botón de Bluetooth, me bajo, obviamente, previamente haberme bajado la aplicación que está en el store, se puede bajar desde cualquier teléfono, bájenla porque tiene la opción de simular estar conectado a un controlador y lo pueden trabajar. Se llama AKCC55 Connect. Y una vez que yo me conecto, me va a aparecer acá en Bluetooth, lo voy a dar conectar y es como estar frente al controlador y puedo hacer lo que yo quiera. Puedo desde forzar las salidas, forzar los sensores, las entradas digitales, puedo apagar, prender, cambiar parámetros, visualizar las últimas 24 horas en el histórico en mi teléfono, descargar las bases, subir las bases, incluso compartir por WhatsApp las bases que yo desarrollé, o que me envíen una base de un colega que tiene una base que funcionaba y yo estuve tocando el controlador y ahora no funciona. Se puede hacer eso sin ningún problema. Y así es como se ve dentro del teléfono, ¿no? Tenemos en la parte superior el objetivo, la temperatura actual, la misma iconografía que vemos en el control, nada más que acá más grande. Después voy a tener acá la referencia del corte de alta temperatura, el de baja temperatura, qué es lo que está haciendo. Voy a tener este gráfico que es un evaporador, donde voy a tener el grado de apertura de válvula, temperatura de entrada, temperatura de salida. En la parte de salida del evaporador tengo la temperatura de succión, la presión y el sobrecalentamiento, temperatura de fin de deshielo. Y acá abajo lo que veo es esto, que está acá más grande. Cuando quiero ver el histórico se da vuelta la pantallita y tengo para ver, elegir grado de apertura, temperatura de entrada, temperatura de salida, y tengo el histórico de las últimas 24 horas, sin tener un System Manager ni nada. Obviamente la configuración desde el teléfono se hace mucho más rápida, porque la realidad es que hay que hacerla una sola vez. Una sola vez que la hago, la guardo en mi teléfono, me va a decir ponerle el nombre que quieras, y me las voy a guardar en una carpetita que ya
la aplicación ya sabe dónde está, y cada vez que me conecto a un controlador, elijo la opción cargar, busco mi base y le doy cargar. Suficiente, ya con eso ya programé todo mi controlador. Entonces, agiliza mucho el tiempo de puesta en marcha y reduce la potencial falla de digital, de dedo, como me gusta decirlo a mí, de errarla los parámetros, que pasa, porque son muchos a veces los parámetros cuando nos ponemos a ver y a configurarlo fino, sobre todo si tenemos un descongelamiento muy complejo, ¿no? Entonces, de esta manera lo hacemos mucho más sencillo, a prueba de errores. Realmente lo que es una parametrización de punto a punto se hace mucho más rápido. Importante, la lista de los parámetros. Como ustedes saben, en los controles tradicionales o del display normal, el parámetro se identifica con un código alfanumérico, que es, por ejemplo, R01, R02, C01, C02, C para los compresores, A para las alarmas, R para lo que es refrigeración, D para el defrost. Entonces, a veces uno tiene que apelar a su memoria para identificarlo, ¿no? Y yo, al menos yo siempre trabajo con los Danfoss. Ustedes trabajan con múltiples controles, se tienen que aprender los parámetros de todos los controles sabidos y por haber, lo cual es complejo. Entonces, al conectarse a través del teléfono, eso cambia porque ya el parámetro aparece con nombre y si lo ponen en español va a estar en español. Entonces, se hace mucho más fácil trabajar. Ya no vamos a tener que estar averiguando o con el manualcito al lado, vamos a ir buscando los parámetros, incluso tiene un buscador de parámetros, así que la operación es mucho más sencilla. Tiene accesos rápidos, que era lo que les decía. Yo acá arriba puedo poner modo automático, apagado o manual. Cuando lo pongo en manual, voy a ir a la parte de entradas y salidas, que es esta, y voy a poder forzar el grado de apertura, activar o desactivar todos los relés. Lo mismo con las entradas, si quiero variar un valor y demás, lo puedo hacer sin ningún problema. Realmente, desde mi teléfono tomo el control completo del controlador, que para la puesta en marcha, las pruebas de tablero, o mismo en servicio, si tengo que ver si hay un relé que no está pegando, está soldado, o no entiendo algo que está pasando, puedo forzarlo. Realmente nos ayuda mucho. Por eso les digo, generalmente el que probó esto y se encarga de hacer la puesta en marcha y demás, queda fascinado con esta nueva herramienta. Bueno, llegamos al horario. Quisiera saber si se generaron algunas preguntas, si tienen algo que comentarnos. Gracias, Emiliano. Vamos a esperar unos segunditos aquí en el chat para ver si tienen alguna duda. Hasta el momento pues no tenemos ninguna pregunta. Y también si todo ha sido claro, pues los invito a que me regalen ahí un pulgar arriba en la parte de reacciones para que también sepamos que, pues bueno, no hay preguntas y todo está claro hasta el momento. Vamos a dar unos segunditos. Gracias ahí por sus reacciones. Creo que hasta el momento todo está claro. No tengo más preguntas en el chat. Si te parece bien, vamos cerrando el evento del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo y bueno, esperemos vernos pronto en alguna charla en algún lado. Hasta luego. Gracias, Emiliano, por compartir pues esta información tan valiosa para todos nosotros. Mira, acaba de entrar una pregunta, dice que esos productos están disponibles en Argentina. Por supuesto, a través de nuestras redes de distribuidores, los conseguís en todos lados. Contactate conmigo si es que no conocés nuestros distribuidores y sí, hace años que trabajamos. Para que tengas una referencia, los primeros controles de válvulas electrónicas así masíficamente en supermercados los instalamos en el 2010, 2011 y desde ahí venimos instalando cada año más y ahora que básicamente todas las instalaciones son con CO2, las grandes, todo lo que es CO2 es con estas válvulas electrónicas. Así que sí, tenemos un montón instalado y los conseguís en nuestros distribuidores. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro webinar del día de hoy. Agradecemos a todos su participación y que hayan permanecido durante
la sesión con nosotros. Antes de cerrar el evento, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Danfoss México y Danfoss Andina Conosur. En ambos canales están disponibles nuestros webinars que llevamos a cabo cada martes. Los invito a que se suscriban, vean el contenido, van a ver también lanzamientos de productos, recorridos a través de nuestras líneas de producción en las diferentes fábricas y cápsulas de especialistas en acción y mucho contenido que hemos trabajado para ustedes. Se queda aquí en la pantalla nuestros datos de contacto de atención al cliente, sac.mexico, sac.colombia, sac.chile y sac.argentina, para que de donde nos estén escuchando, pues bueno, puedan enviar un correo electrónico si tienen alguna duda o requieren algún soporte con alguno de nuestros productos, pues pueden ahí mandar su correo y nuestro equipo va a atenderlos. Antes de cerrar la sesión, les va a aparecer una ventana emergente con 2 preguntas bien sencillas. Los invito a que nos evalúen, nos compartan ahí sus comentarios. Nosotros siempre tratamos de estar mejorando para ustedes, para llevarles contenido de valor para cada uno de nuestras tecnologías, invitar a diferentes expertos que están en toda la región y compartan su conocimiento con ustedes. Y pues bueno, hemos llegado al final de este webinar. Les deseo que tengan un excelente día para la gente que nos está escuchando de México, Colombia, que van iniciando. Una excelente tarde para la gente de Chile y Argentina que están ya iniciando su tarde. Que tengan bonito día y nos vemos en el próximo webinar. Saludos.